¿No les parece curioso que la mayoría de las personas que trabajan en la gestión cultural son mujeres, que incluso la gran mayoría de personas que estudian temas relacionados al arte, al patrimonio, son mujeres? Sin embargo, los puestos de decisión, los puestos de dirección, no son dirigidos por mujeres, y también que hay muchos sectores que son compuestos por mujeres, como personas como amas de casa o que se dedican al sector doméstico, no tienen acceso a la vida cultural. Hoy en Gestión Cultural del Podcast, episodio número 134 del 18 de febrero del 2026, vamos a hablar sobre la disparidad de género en la gestión cultural. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy un episodio muy interesante, puesto que vamos a hablar sobre la disparidad de género en la gestión cultural. Es súper curioso que a pesar de que haya tantas mujeres, no solo preparadas en la gestión cultural, sino que artistas, personas expertas en patrimonio cultural, creativas, inmiscuidas en las industrias culturales y creativas, y aún así no solo hay una brecha salarial, sino que también hay una disparidad en los mandos, ¿no?, de las instituciones culturales. Muchos museos prestigiosos, muchas galerías de arte, centros culturales, ministerios de cultura siguen siendo dirigidos, perdón, por un hombre. Entonces, es curioso, ¿no? Porque hay muchísimas más mujeres inmiscuidas en el sector cultural. Sin embargo, hay una gran disparidad aún. Y también lo veo en la propia cuenta de Acultura, ¿no? Dos de cada tres personas se identifican como mujeres. Entonces es curioso que los grandes puestos o también la brecha salarial o las tomas de decisiones no sea representativa, ¿no?, al número de personas que están involucradas en la gestión cultural. Así que hoy vamos a estudiar esto y también desde la perspectiva del ODS 5, ¿no?, que precisamente intenta eh, cerrar un poco, ¿no?, esta brecha de género que pues parece ser que no se va a lograr para el 2030, ¿no? Así que nada, un episodio muy interesante. Sin embargo, me gustaría comentarles que tenemos abierta el diplomado en inteligencia artificial para la gestión cultural. Un diplomado súper interesante que he trabajado bastante pensando no en el sentido de explicar cómo funciona la inteligencia artificial, sino más bien cómo puede afectar a la gestión cultural, cómo la gestión cultural es afectada, también los artistas y el patrimonio cultural, pero también entonces cuáles serían las propuestas, ¿no?, desde el punto de vista ético, moral, etcétera. Así que si estás interesado, estás interesada, puedes ir a cultura.org, pleca IA, y ahí tendrás no solo toda la información, sino que te puedes inscribir. Empezamos justo el 11 de abril, así que estamos a 2 meses básicamente para que te puedas inscribir. Quedan poquitos espacios por suerte, así que estás a tiempo. Dicho esto, algunos saludos que están mandando aquí por el mensaje. Recuerden que hacemos esto un en vivo siempre en acultura.org, para que todas las personas que quieran acompañarnos son más que bienvenidos. Saludos desde Chile, playa de Algarrobo. Saludos hasta allá, colega, ¿cómo estás? Saludos desde Buenos Aires, barrio de San Telmo. Un abrazo hasta allá, Frank. Qué bueno que nos estén escuchando. Bueno, la disparidad de género en la gestión cultural. Hay una paradoja, ¿no? Porque la formación en temas culturales, artísticos, de patrimonio, es evidentemente mayor en mujeres que en hombres. Sin embargo, hay un dato muy curioso que encontré, que en España las mujeres formadas son el 68% en comparación a los hombres en el campo cultural, ¿no? Pero ganan un 20% menos. Hay como un techo de cristal, ¿no? Porque hay muchísimas más personas, pero los hombres siguen ganando más. Eso, pues, pareciera que no hay una justificación bastante clara. Y que también pareciera que las mujeres están relegadas a hacer eventos de mujeres, ¿no? También.
O sea que la gestión cultural desde el punto de vista de la disparidad de género, ¿no? Para reducir la disparidad de género, es que las mujeres hagan eventos de gestión cultural para mujeres, ¿no? De artistas para mujeres. Y que obviamente yo no digo que está mal, al contrario, ¿no? Pero ese no debería ser solo su rol, ¿no? Porque a la hora de hacer encuentros de gestión cultural en general, encuentros de artistas en general, escoger a las presidencias de las asociaciones de artistas en general, no son las mujeres las que lideran, ¿no? No son las mujeres las que coordinan. Y eso no es una cuestión de inclusión forzada, ¿no? Como dicen algunos. Es que la mayoría son mujeres. La mayoría estudian que estudian, se preparan, ejercen en la gestión cultural, son mujeres y no son la mayoría las que dirigen tampoco. Entonces, y peor aún cuando hay una brecha salarial bastante interesante, ¿no? También que la mujer no es vista como una política de género dentro de la gestión cultural. Y eso creo que es un tema pendiente en los ministerios de cultura. El incluir y el fortalecer de que las mujeres artistas tengan su sustento es importante porque usualmente, ¿no? En nuestro sistema un poco exclusivo para el hombre, pues la mujer también se le da la responsabilidad de los cuidados del hogar, de los cuidados de los hijos, de las hijas, del mantenimiento, ¿no? De la familia, del saber cocinar, del saber todo esto, y pues lo que produce es que pues se dedique mucho menos al arte de lo que normalmente pudiese. Aunque esto pareciera de que se ha reducido, la verdad es que la brecha del acceso de las mujeres a practicar el arte o a aprender arte se va reduciendo, ¿no? Habría que ver que hay muchísimas artistas jóvenes que estudian porque están en su juventud y no tienen esta responsabilidad familiar. Sin embargo, una vez las mujeres se hacen madres, básicamente están condenadas a abandonar cualquier sueño artístico o cultural que tengan. Ya no digamos el acceso a espacios culturales, ¿no? A la agenda cultural de sus ciudades, lo cual es un derecho humano, ¿no? El acceder a la vida cultural de la comunidad. Entonces, eso debería de estudiarse desde los ministerios de cultura, pues el acceso cultural, el acceso a las actividades culturales, a la vida cultural, ¿no? Como dice los propios derechos humanos, debe de ser un caso específico para las mujeres por precisamente la cultura que se vive de la dominación, básicamente, ¿no? O de la agenda del hombre, por así decirlo. Hay algo bien curioso que me pareció leer, que en México hay un modelo de paridad en todo, ¿no? Y que también es una ley que obliga a que las mujeres tengan la mitad, ¿no? De la participación. Y esta ley me llama la atención porque en gestión cultural debería funcionar así también, ¿no? Que haya una paridad de coordinación, de relación. Me he dado cuenta, por ejemplo, que en muchas organizaciones, y ustedes pueden verlo, las juntas directivas están conformadas por mayoría de mujeres, pero no la responsabilidad de los hombres. Entonces, los hombres son los que manejan las directivas, aunque la mayoría sean mujeres. Entonces, este modelo de paridad en todo es bien curioso porque si bien es cierto, obliga que haya una representación equitativa, eso no da a entender que entonces también sea equitativa el rol de mando, ¿no? Lo cual es una deuda también. Y por otro lado, hay algo bien curioso en patrimonio cultural y sobre todo en las poblaciones indígenas. Es bien recurrente que las personas que mantienen el patrimonio inmaterial, que mantienen las tradiciones, que mantienen los conocimientos ancestrales, usualmente son mujeres. Sin embargo, estas mujeres, precisamente por las condiciones en las que se les trata, quedan excluidas no solo del desarrollo personal per se, sino que también de seguir protegiendo ese patrimonio inmaterial. De tal forma que esa lengua, esa gastronomía, esas tradiciones, esa cosmovisión de cierta comunidad indígena queda resguardada en la mente de un grupo de mujeres o de una matriarca, ¿no? Y perece con ella precisamente porque el sistema le abandona, ¿no? Y esto es bien curioso porque debería entonces haber un mayor énfasis en la población indígena
de mujeres, ¿no? Por lo mismo, porque tradicionalmente, y se repite el patrón, las mujeres tienden a ser las protectoras y las promotoras del patrimonio inmaterial cultural. Y esto también parte de que las mujeres indígenas deberían de tener un rol importante, ¿no? En la toma de decisiones. Repito, es que ese es el punto. Uno puede hablar de paridad de género en el sentido de que sí, bueno, que en las directivas, que en las asociaciones haya mismo número de hombres y mismo número de mujeres. Pero eso en la gestión cultural no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado, ¿no? Estamos diciendo, las mujeres estudian más, hay más mujeres más bien, que estudian gestión cultural, artes, creatividad, que hombres. Entonces, por ende, siempre hay más. Entonces, aquí el punto de la disparidad, igual en la población indígena, no es que hayan más o que hayan menos, igual en las poblaciones indígenas, como menciono, no son las mujeres las que llevan a cabo la gestión del patrimonio cultural. El punto está en que tomen las riendas, ¿no? En que también puedan decidir sobre su futuro, en que también puedan decidir sobre cómo gestionar la cultura. Y esto es complicado, ¿no? No solo por una cuestión de brecha salarial, sino que precisamente a pesar de que hayan más personas preparadas de parte de este género, no se le da el espacio, ¿no? Así que ese es un tema más específico, ¿no? Y que se debe de tratar, pero que usualmente no existen políticas culturales establecidas para ello. Aquí también es bien curioso porque hay otro factor y que ya medio lo habíamos mencionado, es que el 22% de las mujeres, según los propios estudios de la ONU, se dedican al sector doméstico, ¿no? Se dedican a trabajar a tiempo parcial incluso para cuidados del hogar. ¿Y qué sucede? Pues que es una especie de pseudoesclavitud, ¿no? Moderna, en donde sin un salario, sin un ingreso, las mujeres pues brindan este trabajo para el mantenimiento del hogar. ¿Y qué implica eso? Que la mujer, uno, no tiene acceso a la vida cultural, puesto que no tiene el ingreso suficiente para tener la libertad, ¿no? de acceder a la cultura o a la cultura que ella desee, pero por otro lado depende de la agenda de la familia para acceder a ese sector cultural. ¿Por qué? Porque no puede ir a un concierto, no puede ir al teatro en la noche, no puede ir a una exposición en el día, puesto que tiene que cocinar, tiene que cuidar a la familia, tiene que atender el hogar, tiene que atender, ¿no? Las necesidades que tengan todas las personas del hogar, que a veces ni siquiera son relacionadas directamente, ¿no? Como decir hijos o hijas, a veces se trata de los hermanos, se trata de los primos, se trata de los tíos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, desde el sector cultural es bastante evidente que hayan menos mujeres que sean amas de casa que participen en el sector cultural, lo cual no es porque las mujeres, este grupo de mujeres no quiera hacerlo o no quiera participar, es precisamente porque hay una brecha, ¿no? Hay una, como menciono, una especie de pseudoesclavitud en donde por un lado no tienen el pago justo de su trabajo y por eso no tienen el ingreso para decidir sobre qué actividades culturales asistir y qué actividades no, pero por otro también es esta pseudoesclavitud de la agenda, ¿no? Las mujeres no tienen la libertad de poder ir a los espacios que ellas quieren. Y por eso es que la idea de la disparidad del acceso de las mujeres ya no solo entonces es de una cuestión de estudio, porque esto se aplaude, ¿no? Bastante de la gestión cultural, que hay más mujeres, como menciono, estudiando artes, cultura, antropología, patrimonio, etcétera. Pero el problema está, uno, en el acceso a la coordinación y dos, también en este caso, en el acceso a la vida cultural, que es un derecho humano, es decir, no estamos hablando de algo en específico o algo trascendental, no, es el derecho humano de acceder a la vida cultural de las comunidades. Y si no existen políticas culturales que incentiven esto, que promocionen esto, va a ser muy difícil. Y digamos, ponele, ¿no? Que la cuestión de por qué la mujer se dedica a la vida familiar es un tema bastante complejo, pero algo que no se puede cambiar desde el Ministerio de Cultura, obviamente, pero ponele, ¿qué tal si de pronto se pudiesen implementar guarderías en los teatros? Que las mujeres puedan ir al teatro, pero que como no pueden, ¿no? Existan guarderías para que mientras las mujeres acceden a la obra de teatro, o a la exposición, o a la galería, o a la actividad cultural que sea, pues puedan cuidarle a sus hijos, a sus hijas. Esto parece muy descabellado, pero puede ser un paso
que es ligeramente pequeño, para poder cerrar esa brecha de acceso de las mujeres a la cultura, ¿no? Dice que una colega, de hecho, que ahora para los proyectos internacionales piden paridad de participación, después en el día a día no es fácil. En efecto, y claro, es lo que repito, ¿no? En la gestión cultural, relativamente fácil, ¿no? Romper o más bien lograr cumplir esa meta, ¿no? De decir, bueno, sí, aquí hay igual mujeres, igual cantidad de mujeres que igual cantidad de hombres, sí, pero ¿quién coordina el proyecto? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quiénes tienen acceso a esto, no? Y si te das cuenta, no son mujeres que se dedican, que son amas de casa, son mujeres profesionales, consagradas, ¿no? Que tienen una larga carrera. Pero ¿qué pasa con ese 20% de mujeres que se dedican al hogar? Quedan excluidos de la agenda cultural. Y eso también a veces me pone mal, ¿no? De parte de la gestión cultural, porque las personas de la gestión cultural nos percibimos bastante justicieras sociales y que estamos a favor de la mujer, pero no pensamos a la hora de crear nuestras agendas culturales en ese sector de la población que tiene esta limitante, ¿no? De acceso a la vida cultural. Dice que un colega en Ecuador tenemos la ley de cultura y ya trata de estos temas. Las guarderías son obligatorios en todo ente estatal. Súper bien. Ahí tendré que consultar, colegas, si, por ejemplo, existe para espacios culturales como teatros, ¿no? O museos. Desconozco. Ahí sí que de pronto te lanzo la pregunta. Pero ese creo que es uno de los puntos, ¿no? Y otra cosa es releer la historia, ¿sabes? Las personas de la gestión cultural tenemos la obligación de releer la historia, puesto que la historia de nuestros países, el patrimonio de nuestros países, no solo se cuenta desde una perspectiva de los hombres, ¿no? Sino que también los hombres son los principales o los héroes, ¿no? De nuestras historias. Sin embargo, si rascamos un poco, y a veces no hay que rascar mucho, nos damos cuenta que hubieron mujeres que fueron indispensables para el desarrollo de la historia de nuestros países, para el patrimonio de nuestros países, ¿no? Y si desde la gestión cultural no se trabaja para identificar, para encontrar esas historias, ¿quién más lo va a hacer, no? Es decir, es el trabajo precisamente de la gestión cultural, recobrar, recuperar esas historias que son perdidas, no solo como el hecho de, pues, encontrar la verdadera historia, ¿no? De nuestros países, de nuestros pueblos, sino que también darle lugar a estas mujeres y por otro lado, ¿no? Porque al final, pues, estas mujeres lastimosamente pudieron haber muerto en el abandono y en el olvido. Eso le da la oportunidad y le da la inspiración a niñas, a jóvenes, a saber de que existen modelos que pueden no solo replicar, sino que existen modelos que pueden seguir, ¿no? Que existen modelos de inspiración para ellas. Y esto, pues, solo se puede lograr desde la reconstrucción de la historia. Y pues eso es un papel que le corresponde a la gestión cultural, ¿no? No solo desde el patrimonio, sino que también desde cómo se aborda la historia, ¿no? Ya sea en una actividad de turismo cultural, en la presentación, ¿no? De ciertas exposiciones o libros de historia, es importante tocar este tema. Pero, repito, si no se hace desde uno, la gestión cultural y dos, desde las políticas públicas, difícilmente se logra. Entonces, para recapitular, uno, la verdad es que muchas personas muchas personas, mujeres, logran trabajar en la gestión cultural por la cantidad de mujeres que estudian, ¿no? Gestión cultural, artes, patrimonio, pero no tienen un puesto de posición. Ese puesto de posición es relegado siempre al hombre, a pesar de que la mayoría sean mujeres. Entonces, claro que se cumple ante los fondos de cooperación, ante los organismos internacionales, el equilibrio, ¿no? Pero en realidad hay un desequilibrio terrible porque si hay más mujeres estudiando y hay más mujeres en los puestos de directiva, ¿por qué no hay más mujeres coordinando? O peor aún, ¿no? Como menciono, por ejemplo, en España se cuenta que el 20% de las personas del sector cultural que son mujeres ganan menos, el 20% que los hombres. Entonces, es interesante ese dato. Y por otro es la cuestión de las poblaciones indígenas, ¿no? Las mujeres son uno de los puntos centrales de la conservación del patrimonio cultural y sin embargo muy poco se trabaja en el tema del sector indígena con respecto a mujeres. Démonos cuenta, muchos de los grupos de poblaciones indígenas son liderados por hombres, a pesar de que las mujeres
en su gran mayoría son las que reservan y resguardan, ¿no?, el patrimonio cultural inmaterial. Y por otro, pues lo que estamos hablando, ¿no?, que al final el acceso de las mujeres al sector cultural, a la vida cultural, no solo es un derecho humano, sino que está siendo vulnerado precisamente por el sistema en el que vivimos. Y es algo que hay que analizarlo desde la gestión cultural. Y ya por último, hablar de la historia de las mujeres, que es indispensable para recuperar, ¿no?, ese lado de la historia que tanto le debemos a la sociedad y al país. Y obviamente a estas mujeres, ¿no?, que a veces murieron en el olvido, murieron incluso en la pobreza y se sigue invisibilizando, ¿no? Así que, ¿qué piensas? La verdad es que es un tema bastante interesante porque, repito, desde la gestión cultural tenemos esta idea como bastante social y que aquí pues logramos no romper la brecha de género, sí, ¿verdad? Pero de nada me sirve que en la asociación de artistas el 80-70% sean mujeres, pero la directiva está compuesta por hombres. Hay una disparidad ahí eh, evidente, ¿no? O que todas las instituciones culturales las siguen manejando hombres, ¿verdad? Y no es por una cuestión de, repito, ¿no?, de incluir forzosamente, es que si la mayoría la representa un sector, ¿por qué esa mayoría no está liderando? No se trata de una cuestión precisamente de inclusión, sino de que hay alguien que está excluyendo, ¿no? Sería de analizar. Repito, esto da para un podcast bastante más extenso, pero me gustaría que lo pudiésemos platicar y ponerlo aquí en la mesa. ¿Qué piensas? Dejarlo en los comentarios o no solo en las redes de streaming, sino que también estaré complacido de platicar contigo en nuestras redes sociales. Así que, bueno, ese es el episodio de hoy. Espero que hayamos conversado, ¿no?, que esto haya sido un punto de reflexión en la intimidad, ¿no?, a pesar de que estamos en un punto digital, en un espacio virtual, pero que podamos tener este espacio de plática, creo que es importantísimo, ¿no? Así que nada, espero que nos sigamos encontrando y cualquier cosa saben que me tienen a la mano. Chao.